Y en el estudio del joven Fernando de Jesús Castillo Bustos. Él es una persona ciega que recientemente sentó un buen precedente porque le gana un amparo al gobierno federal, a la Secretaría del Bienestar, para ser exactos, que le negaba precisamente el pago de una pensión por invalidez. Fernando, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, licenciado Sergio. Agradezco a Periódico Zócalo esta entrevista. Muchas gracias, a la orden. A ver, platícanos, ¿cómo fue que te negaban esta pensión? Tú eres una persona ciega, ¿verdad? Así se le denomina, ¿verdad? Así es correcto. Bueno, yo soy persona ciega total. De nacimiento. De nacimiento. Entonces, el gobierno federal instituye el programa Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad permanente. Así es. En un principio, este programa, cuando se inicia la toma del cargo del señor presidente, únicamente cubría a las personas con discapacidad hasta los 29 años, pero después del 5 de febrero del 2020 se amplía este rango de edad, y entonces yo tengo 33 años de edad. En diciembre solicité la incorporación a este programa, presenté los documentos a los que se refieren los lineamientos y las reglas de operación, documentos como lo es mi credencial que acredita la discapacidad visual, documentos como el acta de nacimiento, CURP y demás, pero injustificadamente no hubo una respuesta ni siquiera favorable, ni siquiera que justificara el por qué no había una incorporación. ¿Qué te dijeron? ¿Cuál fue la respuesta o no, o de plano no hubo respuesta, te ignoraron? Fue una negativa total, Okay. Una omisión que a mí me dio pie para iniciar el juicio de amparo, juicio que se presenta ante, tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Saltillo. Este juzgado forma parte del Poder Judicial Federal, se admite a trámite, se le solicitan su informe a las autoridades que señalé como responsables. El delegado en Coahuila dijo que tuvieron un error en el llenado del formato y que habían estado intentando comunicarse conmigo para que pudieran llenar nuevamente estos documentos, pero finalmente estas omisiones habían causado un perjuicio en un servidor, y entonces fue el día 4 de noviembre que se resuelve el juicio de amparo indirecto, y es una sentencia que genera un precedente, ya que es la primera ocasión que primeramente una persona con discapacidad visual solicita un amparo ante la instancia constitucional federal, lo solicita y lo gana, de manera que el juez le ordena al delegado en Coahuila que no solamente me incorpore al programa Pensión para el Bienestar, sino que además lo haga de manera retroactiva, es decir, desde la fecha de diciembre de 2020 que yo solicité la incorporación a este programa, que además hay que decirlo, la Pensión para el Bienestar ya está fijada dentro de la Constitución, exactamente. en el artículo 4, y luego nosotros tenemos, como formamos parte de un grupo de personas con discapacidad, un tratado internacional como lo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un tratado del cual forma parte el Estado mexicano, es un tratado de Naciones Unidas, y aquí hay que decirlo, México forma parte de muchos tratados internacionales porque firma, rubrica todo lo que le ponen enfrente, pero a la hora de supervisar el cumplimiento de estos tratados es cuando los justiciables, los ciudadanos, nos encontramos con una serie de barreras, con negativas, como lo fue en este caso, una omisión total que genera este silencio, pues la negativa a formar parte de un derecho constitucional al que pues ya incluso muchas personas con discapacidad en el país pues ya están gozando de este beneficio. A ver, dime una cosa, tú perteneces a un grupo de personas con discapacidad visual. ¿Hay otros que estén en la misma situación tuya, que les estén negando este derecho constitucional? Sí, definitivamente hay grupos de personas con discapacidad motriz, auditiva. Okay. Voy a mencionar brevemente, el juicio de amparo requiere una técnica bastante importante y a veces innecesaria. Ver, explícanos ese ABC, pero con bolitas y palitos para que la gente entienda. Sí.
por decir, hay casos en los que a personas con discapacidad no les están brindando este beneficio, no solamente porque forman parte de este grupo de personas con discapacidad, sino porque, como lo fue en mi caso, el Bienestar Federal, cuando rinde su informe, le menciona al juez federal que mi certificado, el certificado que me expide el CRE, dice discapacidad moderada, y que entonces ellos tienen la duda de que realmente se trate de una persona con discapacidad visual, una persona ciega. Aquí nos lleva a pensar que entonces… ¿Hay mala voluntad? Hay mala voluntad, Sí. o hay personas que tienen discapacidad, que unos valen más, otros que valen menos. ¿Y cuántos estarán en tu misma situación? Es decir, ahorita acabas tú de descubrir una situación que no tenía yo, no había ponderado. El hecho de que hay otras discapacidades, no solamente el tema de la vista. Bueno, en Coahuila Así es. deben existir, hay un padrón de 156,000 personas con discapacidad visual. Entonces tendríamos que pensar que además de la discapacidad visual, existen lo que son la discapacidad múltiple, como lo es las personas sordociegas o personas que presentan dos tipos de discapacidades. Es decir, que si existen estas cuestiones burocráticas, pues se van a encontrar con una serie de dificultades para acceder a estos beneficios. Pero pueden apelar al mismo procedimiento al que tú recurriste, ¿no? A este juicio de amparo. Efectivamente, pueden solicitar la tramitación de un juicio de amparo indirecto, y hay que comentar que en este sentido el Instituto Federal de Defensoría puede brindar los servicios de representación, como lo fue en mi caso. Yo solicité bueno, yo tengo la fortuna de haberme formado con diferentes grupos y foros de abogados. De hecho, ahorita están siguiendo la transmisión personas de los grupos nacionales ¿Eres de abogados. Soy abogado porque defiendo derechos humanos, pero desafortunadamente no soy licenciado en Derecho. Correcto. Ahora digo, voy a hacer la maldad completa de estudiar la licenciatura, ya que estamos encaminados en esto, porque sí hace falta bastante la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, pero finalmente si hay alguna persona que desconozca las circunstancias del juicio de amparo, el Instituto Federal de Defensoría Pública, que forma parte del Consejo de la Judicatura Federal, puede brindar sin problema los servicios de representación de manera gratuita, como lo fue en mi caso. Además, yo le estoy solicitando al delegado que exponga el tema de la omisión, de qué pasó con esa solicitud de número de folio. Hay un folio que es de fecha del diciembre de 2020, y en esta fecha no hubo forma de que él pudiera acreditar con prueba idónea como titular de la Secretaría del Bienestar en Coahuila. Si hubo un error, ese error es atribuible no a un servidor, sino a los funcionarios del bienestar, y entonces por esa situación un juez federal los condena para que… Bueno, ya ahorita no está a discusión el tema de que me tienen que incorporar a la pensión. Porque ya un juez decretó, ¿verdad? Ya lo decretó, sino que además les está pidiendo que lo paguen de manera retroactiva. Hay que decir que dentro de los derechos que tienen las dependencias federales es impugnar este tipo de sentencias. Realmente lo hacen a veces nada más con generar dilaciones, pero finalmente ya hay un precedente, y lo impugnen o no, el día de mañana pues el resultado será el mismo. Pues muchísimas gracias, Fernando, gracias por venir aquí con nosotros para platicar tu historia y tu caso en específico, y como te dije desde el principio, tú abres una puerta importante porque seguramente habrá otras personas con ciertas discapacidades que van a tocar la puerta para pues recurrir a que les paguen, a que les otorguen esta pensión.
Sí, muchas gracias a Periódico Zócalo. Yo siempre lo he dicho que si no se hacen visibles este tipo de casos, quedan en el olvido. Poco o nada de utilidad tiene que andemos nosotros defendiendo derechos humanos, peleando ante dependencias federales o estatales y que, por ejemplo, en mi caso, se haya ganado una sentencia. Hay una máxima en los medios de comunicación que dice, lo que no se comunica no existe, y hoy se comunica y existe, pues gracias a este importante medio de comunicación, como lo es Periódico Zócalo y Telesaltillo, que han tenido a bien darle seguimiento y documentar la defensa de este juicio de amparo indirecto que, a Dios gracias, fue favorable. Muchísimas gracias, Fernando Castillo. Gracias, buenas noches. Vamos a hacer un corte comercial, pero no se vaya, tenemos más información de interés para usted.